En una mansión aislada, el patriarca sospecha que la fragilidad de su esposa no se debe a la edad, sino a algo oculto. Una empleada revela que la nuera impide que la anciana se mueva, bajo el pretexto de cuidarla. Entre jugos sospechosos y mentiras ensayadas, la verdad comienza a salir a la luz, y el silencio de la casa nunca volverá a ser el mismo. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La noche ya estaba avanzada cuando Ricardo Hernández cerró la última hoja de cálculo en la computadora de su despacho. El reloj en la pared marcaba casi la medianoche y la mansión en las lomas de Chapultepec estaba sumergida en ese silencio pesado que solo las casas grandes conocen. Un silencio que parecía tener peso, textura, como si las paredes guardaran secretos que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Ricardo se frotó los ojos cansados y pensó en subir a su cuarto, pero algo en esa quietud lo mantenía ahí, atrapado entre papeles y números que ya no tenían sentido a esa hora. Fue entonces que empezaron los golpes. No eran golpes comunes, educados, del tipo que anuncian la entrada de alguien con una charola de café. Eran golpes desesperados, insistentes, que hacían que la puerta de caoba temblara en sus bisagras. Ricardo se levantó de un salto, con el corazón desbocado. Antes de que pudiera decir cualquier cosa, la puerta se abrió y Concepción entró, o mejor dicho, irrumpió en el despacho como si estuviera huyendo de algo terrible. Concepción. 15 años trabajando en esa casa. 15 años de lealtad silenciosa, de café servido siempre a la temperatura perfecta, de ropa planchada con una perfección militar. Ricardo nunca la había visto de esa forma. El delantal estaba chueco, el cabello canoso se le escapaba del chongo habitualmente impecable, y sus ojos, esos ojos normalmente tranquilos y controlados, estaban desorbitados de pánico puro. Licenciado Ricardo, necesita escuchar lo que tengo que decirle. Su voz salió temblorosa, cargada de una urgencia que no admitía demora. Miró hacia atrás, hacia el pasillo oscuro, como si esperara que alguien pudiera estar escuchando. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo andaba muy mal. Concepción, ¿qué pasó? Se acercó, intentando sonar tranquilo, pero su propia voz lo traicionó con un temblor casi imperceptible. La empleada cerró la puerta con cuidado, recargándose en ella como si necesitara asegurarse de que nadie más entraría. Entonces empezó a hablar, y cada palabra que salía de su boca era como una piedra lanzada a un lago de cristal, haciendo añicos la superficie de normalidad que Ricardo creía conocer. Es doña Elena, licenciado, su mamá. No está en cama porque esté enferma. Concepción tragó saliva, con las manos temblando. Le están impidiendo que se mueva. Doña Patricia, su esposa, se lo está haciendo. Ricardo sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Las palabras no tenían sentido. ¿Patricia? Su esposa dedicada, que cuidaba de su suegra con tanta atención. La misma Patricia que preparaba tés especiales, que controlaba los horarios de las medicinas, que siempre estaba cerca cuando su mamá la necesitaba. Concepción, ¿me estás diciendo que mi esposa está maltratando a mi mamá? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Una parte de él quería creer que era un malentendido, una exageración, quizá hasta celos de la empleada. Pero otra parte, una que no quería reconocer, sabía que Concepción nunca mentiría sobre algo así. No sobre doña Elena. No después de 15 años. Yo lo vi, licenciado. Lo vi con mis propios ojos. La empleada empezó a llorar, gruesas lágrimas rodando por su rostro marcado por el tiempo y el trabajo. Hoy en la tarde entré al cuarto porque oí que doña Elena llamaba. Estaba tratando de levantarse de la silla, agarrándose del brazo del sillón, haciendo fuerza, y en eso entró doña Patricia como un torbellino y la sujetó por los hombros empujándola de vuelta al asiento. Le dijo que no podía hacer eso, que era peligroso, que tenía que obedecer. Ricardo se sentó en el borde del escritorio, con las piernas de repente demasiado débiles para sostenerlo. «Continúa», murmuró con la voz ronca.
Concepción se secó las lágrimas con el dorso de la mano, pero seguían brotando. Su mamá dijo que sentía las piernas pesadas, que sentía como si no pudiera moverlas bien. Y doña Patricia le respondió que era normal, que el doctor le había dicho que se quedara quieta, que era mejor así. Pero, licenciado, yo conozco a doña Elena desde hace 15 años. Siempre fue fuerte, activa. Hasta hace unos meses bajaba a tomar café, caminaba por el jardín, y ahora, de repente, ni siquiera puede ponerse de pie. Los recuerdos comenzaron a pasar por la cabeza de Ricardo como una película en cámara lenta. ¿Cuándo fue la última vez que había visto a su madre caminando libremente por la casa? ¿Cuándo fue la última vez que había bajado a cenar con ellos? Intentó recordar y se dio cuenta, con un golpe helado, de que no podía. Las semanas se habían convertido en meses sin que él se diera cuenta, cada día igual al anterior, y en algún momento su madre simplemente había dejado de aparecer. Patricia siempre tenía una explicación lista. La señora está cansada hoy. El doctor recomendó reposo. Ella prefiere quedarse en su cuarto. Está más cómoda así. ¿Cuántas veces ha pasado esto, Concepción? La pregunta salió como un susurro. La empleada dudó, mordiéndose el labio. No sé con certeza, licenciado. Intento mantenerme lejos cuando doña Patricia está con su mamá. No le gusta que yo ande cerca. Siempre me encuentra algo que hacer en otra parte de la casa. Pero en las últimas semanas he oído cosas, voces alteradas, su mamá pidiendo poder levantarse y doña Patricia diciendo que no. Hoy fue la primera vez que lo vi directamente. Y ya no pude quedarme callada, licenciado. No puedo ver a doña Elena así. Tiene miedo. Miedo. La palabra resonó en el despacho como un grito. Elena Hernández, la mujer que había criado a Ricardo sola después de que su esposo murió, la matriarca que dirigía las reuniones familiares con mano de hierro y corazón de oro, tenía miedo dentro de su propia casa. Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Cómo había dejado que esto sucediera? ¿Cómo había sido tan ciego? Concepción, hiciste bien en decírmelo. Se levantó, intentando recuperar algo de control sobre la situación. Pero necesito que seas discreta. No comentes esto con nadie todavía. Voy a observar, voy a verificar si lo que dices es verdad. La empleada asintió todavía temblando. Entiendo, licenciado. Pero por favor, cuide a doña Elena. No se merece esto. Nadie se lo merece. Con esas palabras, Concepción salió del despacho, dejando a Ricardo solo con sus pensamientos en tumulto. No subió a su cuarto esa noche. Se quedó ahí, en el despacho, con la luz apagada, mirando la oscuridad a través de la ventana que daba al jardín. Su mente no paraba de trabajar, repasando cada conversación reciente con Patricia, cada vez que ella había desviado el tema cuando él preguntaba por su mamá. Cada explicación que sonaba perfectamente razonable, pero que ahora, bajo la luz de esta revelación, parecía tener grietas profundas. Patricia. Llevaban casados 12 años. No era un matrimonio apasionado, nunca lo había sido. Había sido una unión conveniente, cómoda. Ella era guapa, educada, sabía cómo comportarse en los eventos sociales que su trabajo exigía. Y él, bueno, él era un buen partido. Empresario exitoso, con una mansión en las Lomas y una cuenta bancaria generosa. Pero amor verdadero, esa conexión profunda que los libros y las películas prometen, nunca había existido entre ellos. ¿Y la relación de ella con Elena? Ricardo forzó la memoria. Al principio, Patricia había sido cordial, educada, incluso cariñosa con su suegra. Pero poco a poco, a lo largo de los años, algo había cambiado. Pequeñas indirectas en comentarios aparentemente inocentes, miradas que duraban un segundo más de lo debido. Elena nunca se había quejado abiertamente, pero Ricardo recordaba algunas conversaciones, sutiles, donde mencionaba que Patricia era muy controladora, muy preocupada por detalles irrelevantes. Él lo había ignorado, atribuyéndolo a las pequeñas fricciones normales entre suegra y nuera. ¿Qué clase de hijo soy? El pensamiento llegó amargo, doloroso. ¿Qué clase de hombre deja que maltraten a su madre dentro de su propia casa y no se da cuenta?
Ricardo se levantó y caminó hasta el bar en la esquina del despacho, sirviéndose un whisky que le quemó al bajar por la garganta, pero que no logró quemar la culpa que crecía en su pecho. Las horas pasaron lentamente. Cerca de las 3 de la mañana, Ricardo oyó pasos en el pasillo del piso de arriba. Ligeros, medidos, Patricia moviéndose por la casa. Se quedó inmóvil, escuchando. Los pasos fueron hasta el cuarto de su madre, se detuvieron por unos instantes y luego se alejaron. ¿Qué estaba haciendo? Verificando si Elena dormía, asegurándose de que no intentara levantarse durante la noche. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Ricardo. Por primera vez en 12 años, miró hacia el techo de la casa e imaginó a su esposa no como la compañera que compartía su hogar, sino como una extraña, una desconocida usando una máscara que él nunca había notado que estaba ahí. ¿Cuántas otras cosas no había percibido? ¿Cuántas señales había ignorado? Cuando el primer destello de luz comenzó a entrar por las ventanas, anunciando el amanecer, Ricardo todavía estaba despierto. Le ardían los ojos de cansancio, pero su mente estaba más alerta que nunca. Había tomado una decisión durante esas horas solitarias de vigilia. Iba a observar, iba a prestar atención a cada detalle, cada palabra, cada gesto. Y si Concepción tenía razón, si su madre realmente estaba siendo mantenida prisionera de alguna forma perversa y silenciosa, él lo iba a descubrir y le iba a poner fin. Subió a su cuarto cuando oyó los primeros sonidos de la casa despertando. Patricia todavía dormía, o al menos fingía dormir, volteada hacia el lado opuesto de la cama. Se dio una ducha rápida, se cambió de ropa y bajó al comedor con el corazón latiendo más rápido de lo que debería en una mañana común. Por primera vez en años, Ricardo Hernández iba a mirar de verdad dentro de su propia casa, y tenía miedo de lo que podría encontrar. Pero era un miedo necesario. Era el tipo de miedo que precede al valor. El tipo de miedo que transforma a un hombre pasivo en alguien dispuesto a luchar. Mientras esperaba que le sirvieran el café, Ricardo pensó en su madre, encerrada en el cuarto de arriba. Pensó en ella tratando de levantarse y siendo impedida. Pensó en el miedo en sus ojos y supo con una certeza que le quemaba en las venas que no descansaría hasta que ella estuviera libre, hasta que el silencio opresivo de esa casa se rompiera de una vez por todas, sin importar el costo, sin importar lo que descubriera. La verdad, por más dolorosa que fuera, siempre era mejor que vivir en una mentira. Y Ricardo estaba a punto de descubrir cuán profunda era realmente esa mentira. La mañana llegó a la mansión de las Lomas con esa luz dorada típica de la Ciudad de México, que entraba por los amplios ventanales del comedor y pintaba todo con un brillo falso de normalidad. Ricardo estaba sentado a la cabecera de la mesa, la taza de café intacta frente a él, cuando Patricia entró. Llevaba un vestido azul claro, el cabello recogido en un chongo elegante, el maquillaje impecable como siempre, el retrato perfecto de la esposa dedicada, del ama de casa irreprochable. «Buenos días, amor». Su voz era suave, casi musical. «¿Dormiste bien?» Ricardo observó cada microexpresión en su rostro mientras respondía con un gesto de cabeza. Observó la forma en que se sentó, la espalda recta, los movimientos precisos. Todo tan controlado, tan ensayado. Como nunca antes, se había dado cuenta de que cada gesto de ella parecía seguir un guión invisible. Concepción entró silenciosamente, trayendo pan dulce recién horneado y fruta. Ricardo notó cómo ella evitaba mirar directamente a Patricia, cómo sus hombros se tensaban cuando pasaba cerca de ella. Pequeños detalles que él siempre había ignorado, atribuyéndolos a la timidez natural de quien trabaja en casas grandes. Pero ahora, con los ojos abiertos por la revelación de la noche anterior, todo adquiría un significado diferente. Todo parecía sospechoso, cargado de segundas intenciones. «¿Cómo está mi mamá hoy?». La pregunta salió casual mientras Ricardo fingía concentrarse en untar mantequilla en su pan. Patricia ni siquiera dudó. «Está bien, durmió toda la noche. Subiré en un momento para darle su desayuno. Prefiere tomarlo en el cuarto, ya sabes cómo es. Está más cómoda así». Ricardo masticó lentamente.
procesando la respuesta. Ella prefiere. Esas dos palabras, tan simples, pero que ahora sonaban como una excusa bien construida. A Elena siempre le había encantado desayunar en la terraza, sintiendo el sol de la mañana en el rostro. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Y había sido realmente una elección suya? Hace tiempo que no baja a desayunar con nosotros. Ricardo mantuvo el tono ligero, casi desinteresado. Patricia tomó un sorbo de su té, sus delicados dedos sosteniendo la taza con una gracia estudiada. Bueno, tiene 78 años, amor. Es natural que prefiera quedarse en su cuarto. Las escaleras son cansadas y además, el doctor recomendó que guardara reposo. La señora está en una etapa delicada. ¿Qué doctor? La pregunta se le escapó antes de que pudiera controlarse. Patricia parpadeó solo una vez, pero fue suficiente. Un destello de algo cruzó sus ojos. ¿Sorpresa? ¿Irritación? Fue demasiado rápido para que él estuviera seguro. El doctor Enrique, claro, el geriatra que atiende a tu mamá. Dijo que lo ideal es que no se esfuerce mucho, que conserve energía. Pero no recuerdo que hayas ido con ella a ninguna consulta reciente. Patricia posó la taza con un ruido demasiado suave para ser accidental. Amor, yo siempre voy a las consultas de tu mamá. Tú eres el que siempre está demasiado ocupado con el trabajo. Eso era verdad. Ricardo pasaba más tiempo en la oficina o viajando por negocios que en casa. Pero esa verdad, en ese momento, parecía un cuchillo afilado siendo girado en su contra. Un recordatorio de cuánto se había ausentado, de cuánto le había delegado a Patricia el cuidado de su madre. Creo que voy a subir a ver cómo está. Ricardo comenzó a levantarse, pero Patricia fue más rápida. Puso su mano delicadamente sobre la de él, un gesto que debería ser cariñoso, pero que, a sus ojos ahora, parecía un intento de control. Deja que yo vaya primero, amor. Necesito ayudarla con su aseo matutino. ¿Sabes cómo le da pena que alguien la vea así, todavía en camisón? Deja que la arregle primero, y luego subes. ¿De acuerdo? No estaba de acuerdo. Nada estaba bien. Pero Ricardo asintió porque todavía necesitaba observar, confirmar. Aún no tenía la certeza absoluta. Parte de él todavía quería creer que Concepción había exagerado, que había alguna explicación razonable. Patricia salió del comedor con pasos medidos, llevando una charola preparada especialmente para Elena. Ricardo esperó unos minutos antes de subir, moviéndose por el pasillo, con un cuidado casi ridículo, como si fuera un intruso en su propia casa. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de su madre. Estaba entreabierta. Se oían voces adentro, la de Patricia, firme y autoritaria, la de Elena, más débil, vacilante. Ricardo se recargó en la pared del pasillo, con el corazón latiendo fuerte, y escuchó. Ya le dije que no intente levantarse sola. Es peligroso. La voz de Patricia no tenía nada de la dulzura que usaba con él. Pero solo quería ir a la ventana a ver el jardín. La respuesta de Elena era casi un susurro cargada de algo que Ricardo tardó un segundo en identificar. Miedo. Su madre tenía miedo. Va a ver el jardín desde aquí, desde la cama. Ahora tómese la medicina. No, no discuta. El doctor dijo que es importante. Un silencio. Luego, el sonido de alguien tragando con dificultad. Eso es. Buena niña. Ahora descanse. Voy a cerrar la ventana con llave. Está haciendo corriente de aire. Ricardo sintió que la sangre le hervía en las venas. ¿Cerrar la ventana con llave? ¿En pleno verano en la Ciudad de México? Esperó hasta oír los pasos de Patricia acercándose a la puerta. Entonces se alejó rápidamente, bajando las escaleras como si fuera a su despacho. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. No podía simplemente explotar y confrontarla. Todavía no. No sin más pruebas. El día se arrastró como una tortura. Ricardo fingió trabajar, pero su mente estaba en el piso de arriba, con su madre. Cerca de las 3 de la tarde, cuando sabía que Patricia estaba en el gimnasio, hizo su jugada. Subió las escaleras en silencio. Tocó suavemente la puerta del cuarto de Elena. «Adelante». La voz llegó débil desde adentro. El cuarto estaba sumido en la penumbra.
Las pesadas cortinas bloqueaban la mayor parte de la luz. Elena estaba sentada en un sillón cerca de la cama, usando una bata de seda azul claro que le quedaba demasiado grande. Ricardo sintió que se le oprimía el pecho. ¿Cuándo se había vuelto su madre tan pequeña, tan frágil? «Hola, mamá», entró forzando una sonrisa. «Vine a hacerte compañía». Los ojos de Elena se iluminaron, pero había algo ahí, una sombra de ansiedad. «Ricardo, qué bueno verte. ¿Estás bien?» Miró hacia la puerta, nerviosa. ¿Patricia salió? Ricardo cerró la puerta y acercó una silla, sentándose junto a ella. Salió. Solo estamos. Tú y yo, ¿cómo estás, mamá? De verdad. Elena dudó. Estoy bien, hijo, solo un poco cansada. Ricardo tomó su mano. Estaba helada. Mamá, puedes ser sincera conmigo. ¿Estás bien? ¿Estás cómoda aquí? ¿Necesitas algo? Elena abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Sus ojos comenzaron a brillar con lágrimas no derramadas. Solo quisiera poder caminar un poco, Ricardo. Mis piernas se están debilitando. Siento un peso, un entumecimiento. Pero Patricia dice que no puedo forzarlas, que es peligroso. ¿El doctor realmente dijo eso? Ricardo intentó mantener la voz suave. Elena se mordió el labio. Patricia dijo que él lo dijo. No he hablado directamente con el doctor Enrique desde hace algunos meses. Ella agenda las citas, va conmigo, habla con él. Después me cuenta lo que dijo. Ricardo sintió que algo se le apretaba en el pecho. ¿Y no te parece extraño? Ya no sé qué pensar, hijo. La voz de Elena se quebró. A veces intento levantarme, solo para dar unos pasos, sentir el piso bajo mis pies. Y ella aparece de la nada, me sujeta, dice que me voy a caer, que me voy a lastimar. Y me da miedo, Ricardo. Me da miedo caerme de verdad, ser una carga para ustedes. Las lágrimas finalmente rodaron por su rostro arrugado. Pero también tengo miedo de quedarme así para siempre, encerrada en este cuarto, sin siquiera poder mirar por la ventana. Mamá, no eres una carga. Nunca lo has sido y nunca lo serás. Ricardo apretó su mano con más fuerza. Y vamos a resolver esto. Voy a hablar con el doctor. Voy a entender qué está pasando. ¿Puedes confiar en mí? Elena asintió secándose las lágrimas con el dorso de la mano libre. Pero no le causes problemas a Patricia por mi culpa, hijo. Es tu esposa. No quiero causar problemas en tu matrimonio. Aquello le partió el corazón a Ricardo. Su madre, incluso asustada y fragilizada, todavía se preocupaba por no causar problemas. Mamá, tu bienestar es mi prioridad. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Ahora dime una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste, sola, sin que nadie te sujetara? Elena pensó por un largo momento. Creo que hace unos 3 meses, quizá 4. Patricia empezó a vigilarme más después de que me tropecé con el tapete. Fue solo un tropezón tonto, ni siquiera me caí, pero se preocupó, mucho. Dijo que podría haberme roto la cadera, que la gente de mi edad nunca se recupera de eso. Y desde entonces insiste en que me quede sentada o acostada. Dice que es por mi propio bien. Ricardo sintió que la ira crecía, caliente y peligrosa, pero se controló. Mamá, voy a encargarme de todo. Confía en mí. Se levantó, le besó la frente. Pero hazme un favor. Si en algún momento te sientes en peligro, si Patricia hace algo que te asuste, llama a Concepción. Ella me avisará. ¿Entendido? Elena asintió, pero su rostro estaba pálido. Ricardo, ¿crees que lo está haciendo a propósito? ¿Manteniéndome aquí? La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación terrible. Ricardo no supo qué responder. Todavía no. Lo voy a averiguar, mamá, te lo prometo. Salió del cuarto con más preguntas que respuestas. En el pasillo se encontró a Concepción cambiando las toallas del baño. La empleada lo miró con una expresión que mezclaba esperanza y miedo. ¿Habló con ella, licenciado? Ricardo asintió. Hablamos. Y tenías razón, Concepción. Algo está muy mal aquí. ¿Qué va a hacer? Su voz era un susurro urgente.
Ricardo miró hacia las escaleras, hacia la puerta de 1900 en entrada allá abajo. Voy a llamar al doctor. Voy a descubrir la verdad. Y si Patricia realmente está haciendo lo que creo que está haciendo, voy a terminar con esto. Cueste lo que cueste. Concepción respiró hondo, aliviada. Doña Elena es una buena mujer, licenciado. No merece sufrir así. Ricardo asintió con un gesto y bajó, yendo directo a su despacho. Cerró la puerta, tomó el teléfono y marcó el número del consultorio del doctor Enrique. La secretaria atendió con esa voz profesional y distante. Quisiera hablar con el doctor Enrique, por favor, es urgente. Es sobre mi madre, Elena Hernández. Hubo una pausa, el sonido de teclas siendo pulsadas. Señor Hernández, la última consulta de doña Elena fue hace 6 meses. El doctor intentó contactarlos varias veces para agendar la siguiente cita, pero su esposa siempre la cancelaba, diciendo que la paciente estaba bien. Ricardo sintió que el piso temblaba bajo sus pies. 6 meses, pero mi esposa dijo que el doctor la estaba viendo regularmente, que había recomendado reposo. La secretaria dudó. Señor, no tengo registro de ninguna recomendación de ese tipo. En la última consulta, el doctor Enrique sugirió que doña Elena hiciera fisioterapia y caminatas ligeras. Tenía un poco de debilidad muscular, pero nada que justificara reposo absoluto. De hecho, se preocupó cuando no pudo volver a contactarla. Ricardo colgó el teléfono con manos temblorosas. Entonces era verdad. Patricia había mentido. Había inventado órdenes médicas inexistentes. Había mantenido a su madre aislada, debilitada, con miedo. Y durante todo ese tiempo, él no se había dado cuenta de nada. Absolutamente nada. La culpa era un peso abrumador, pero la ira era aún mayor. ¿Qué tipo de persona hacía eso? ¿Qué clase de monstruo se escondía bajo esa fachada perfecta de esposa dedicada? Oyó que la puerta de 1900 entrada se abría. Patricia había vuelto del gimnasio. Ricardo respiró hondo, forzándose a calmarse. Todavía no podía confrontarla. Necesitaba más. Necesitaba entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Salió del despacho con una sonrisa forzada en el rostro. «Hola, amor. ¿Cómo te fue en el gimnasio?» Patricia le devolvió la sonrisa, esa sonrisa perfecta que ahora parecía una máscara horrenda. «Estuvo genial. Voy a darme una ducha y luego subo a ver cómo está tu mamá». Siempre tan dedicada, ¿verdad? El comentario salió con una pizca de sarcasmo que Ricardo no pudo ocultar por completo. Patricia inclinó la cabeza, sus ojos entrecerrándose apenas una fracción. «Claro, tu mamá necesita cuidados. Es mi obligación como nuera». Y con eso subió las escaleras, dejando a Ricardo solo en la entrada de la mansión, que de repente parecía una prisión hermosa, lujosa, pero una prisión al fin y al cabo. Y allá arriba, en el cuarto cerrado, su madre era la prisionera. Ricardo apretó los puños. Esto se iba a acabar. Tenía que acabarse, y se acabaría pronto, aunque para ello tuviera que destruir todo lo que creía conocer sobre su propia vida. La noche cayó sobre la mansión de 1960, las lomas como una cortina pesada, trayendo consigo ese silencio que Ricardo ahora reconocía como artificial, forzado. Un silencio mantenido por secretos y mentiras cuidadosamente construidas. Había pasado el día observando, anotando mentalmente cada detalle, cada interacción, y cuanto más observaba, más claro quedaba que Concepción no había exagerado. Si acaso, había sido demasiado discreta. La situación era peor de lo que imaginaba. Cerca de las 9 de la noche, cuando Patricia subió a su propio cuarto diciendo que le dolía la cabeza, Ricardo bajó a la cocina. Concepción estaba terminando de lavar los últimos platos, con los hombros encorvados de cansancio. Se dio la vuelta cuando oyó sus pasos, y por un instante pareció asustada, hasta que lo reconoció. «Licenciado Ricardo». Él le hizo un gesto para que se sentara a la mesa de la cocina. «Necesitamos hablar, de verdad, sin miedo, sin rodeos». Concepción se sentó lentamente, sus manos temblando ligeramente mientras las entrelazaba sobre la mesa. «Ya le conté lo que vi, licenciado».
Su voz era un susurro cansado. Pero hay más, ¿no es así? Ricardo se inclinó hacia adelante. Hay cosas que no me has contado todavía, porque tienes miedo. Miedo de perder tu trabajo. Miedo de Patricia. ¿Estoy en lo cierto? Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro arrugado de la empleada antes de que pudiera responder. Sí, licenciado, hay mucho más. Y debí haberlo contado antes, pero tenía tanto miedo. Necesito este trabajo. Soy viuda. Mi hijo está en la universidad. No puedo perder este empleo. Ricardo tomó su mano, apretándola con firmeza. Concepción, no vas a perder nada. Hiciste lo correcto al decírmelo. Ahora necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Qué más has visto? Concepción se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró hondo, como si se preparara para sumergirse en aguas profundas. Hay días que oigo a doña Elena pidiendo ayuda, bajito, con miedo de que la oigan, pero cuando voy para allá, la puerta está cerrada con llave por fuera. Por fuera, licenciado, como si fuera una niña que necesita estar castigada. Y cuando le pregunto a doña Patricia si puede abrir, dice que es por seguridad, que la señora puede intentar salir y caerse por las escaleras. Pero no es eso. No es eso. ¿Qué más? La voz de Ricardo salió controlada, pero por dentro estaba hirviendo. Hace una semana vi a doña Patricia sujetando el brazo de su mamá. No era un toque de cuidado, licenciado, estaba apretando, fuerte, le dejó marcas moradas, y cuando doña Elena se quejó de dolor, su esposa dijo que estaba exagerando, que era solo porque la piel de los viejitos es frágil. Pero yo lo vi. Vi la fuerza que usó, fue a propósito. Ricardo sintió que se le revolvía el estómago. ¿Y has visto algo más así? ¿Otras marcas? Concepción asintió, desolada. Hay días que le veo moretones en los brazos, siempre en los mismos lugares, como si alguien la estuviera sujetando para forzarla a quedarse quieta. Y doña Elena se queda tan callada cuando doña Patricia está cerca. Parece un pajarito asustado. Solo habla conmigo cuando está segura de que su esposa no está escuchando. ¿Desde cuándo está pasando esto? Concepción pensó, con el ceño fruncido. Empezó despacio, hace unos 8 meses. Al principio era solo sobreprotección, ¿sabe? Doña Patricia no dejaba que la señora hiciera nada sola. Después se fue poniendo peor. Empezó a darle medicinas que yo nunca había visto. Líquidos extraños, con sabor amargo. Doña Elena se quejaba, pero doña Patricia decía que eran del doctor, y yo, tonta, le creí. Una siempre. Les cree a las patronas, ¿verdad, licenciado? Una tiene que creer. Ricardo se levantó caminando por la cocina. Su cerebro trabajaba a toda velocidad conectando las piezas. Concepción, esos líquidos, ¿sabes dónde los guarda? La empleada dudó. Creo que en el baño de su recámara, en el gabinete. A veces la veo llevándolos para allá después de dárselos a su mamá. Ricardo tomó una decisión. Necesito ver esa medicina. Necesito saber qué le está dando a mi madre. Pero, licenciado, si se entera de que usted anduvo hurgando en sus cosas... No me importa, la interrumpió Ricardo con voz dura. Esto ya fue demasiado lejos. Mi madre está siendo envenenada, manipulada, lastimada dentro de su propia casa, y no voy a quedarme de brazos cruzados esperando a que empeore. Concepción se levantó también, limpiándose el rostro. Entonces déjeme ayudar. Yo sé cuándo duerme profundamente. Puedo mostrarle dónde está todo. Pero tiene que ser cuidadoso. Doña Patricia es lista. Se da cuenta cuando las cosas no están en su lugar. Ricardo asintió. Entonces lo haremos juntos. Pero antes voy a llamar al doctor Enrique. Necesito que venga mañana temprano, antes de que Patricia pueda inventar alguna excusa. Necesita examinar a mi madre y decirme exactamente qué está pasando. Concepción asintió con la cabeza. Eso sí, con el doctor como testigo no va a poder mentir. Esa noche, Ricardo llamó al consultorio y dejó un mensaje en el buzón de voz pidiendo una visita urgente. Después subió a su cuarto con el corazón desbocado. Patricia ya estaba dormida, o fingía estarlo. Se quedó despierto por horas, esperando
escuchando su respiración regular, asegurándose de que realmente estuviera en un sueño profundo. Cerca de las 2 de la mañana, se levantó con cuidado y salió del cuarto. Concepción lo esperaba en el pasillo, todavía vestida con los ojos rojos de cansancio y tensión. El baño de la suite era amplio y lujoso. Ricardo abrió el gabinete lentamente, sus manos temblando ligeramente. Había decenas de frascos, perfumes, cremas, medicinas. Concepción señaló un frasco oscuro en el fondo, casi escondido detrás de otros productos. «Es ese. La he visto tomarlo de ahí varias veces». Ricardo tomó el frasco con cuidado. Era de vidrio ámbar, sin etiqueta, lleno de un líquido oscuro que tenía un olor extraño cuando abrió la tapa. Demasiado dulce, pero con un fondo amargo, casi metálico. «¿Qué es esto?», susurró, más para sí mismo que para Concepción. «No estoy segura, licenciado, pero sé que después de que doña Elena toma eso, se queda atontada, somnolienta, y sus piernas parecen ponerse aún más pesadas». Ricardo cerró el frasco y lo guardó en el bolsillo de su bata. «Voy a guardar esto. El doctor necesita analizarlo». Concepción asintió y luego señaló otro estante. «Hay algo más, licenciado. Hay una libretita ahí. He visto a doña Patricia escribir en ella algunas veces». Ricardo tomó la libreta. Era pequeña, con cubierta de piel negra. Cuando la abrió, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Eran anotaciones, dosis, horarios, reacciones. Estaba todo documentado. 8 de la mañana, 3 gotas en el jugo, somnolencia en 30 minutos. 10 de la noche, 5 gotas en el té. Agitación inicial, luego quietud. Era como el diario científico de alguien haciendo experimentos. Experimentos con un ser humano, con su madre. Dios mío, la voz de Ricardo salió ronca, quebrada. Realmente lo está haciendo. Está drogando a mi mamá a propósito. Concepción comenzó a llorar silenciosamente. «Yo lo sabía, licenciado. En el fondo lo sabía. Pero tenía tanto miedo de hablar y que nadie me creyera. ¿Quién le va a creer a la empleada contra la patrona?» Ricardo guardó la libreta junto con el frasco. «Yo te creo. Y mañana, cuando venga el doctor, todos van a creer». Regresaron a sus cuartos en silencio, cada uno cargando el peso de ese horrible descubrimiento. Ricardo no pegó ojo el resto de la noche. Se quedó acostado al lado de su esposa, mirando al techo, tratando de entender cómo había llegado a ese punto. ¿Cómo se había casado con una mujer capaz de hacer eso? ¿Qué señales había pasado por alto? ¿Qué monstruo dormía a su lado? El amanecer trajo consigo una claridad cruel que iluminaba cada rincón de la mansión. Ricardo desayunó solo, con el estómago demasiado revuelto para comer algo. A las 9 en punto sonó el timbre. Era el doctor Enrique, un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y una expresión perpetuamente preocupada. «Ricardo, qué bueno verte. Recibí tu mensaje. Decías que era urgente». «Lo es, doctor. Es sobre mi mamá. Necesito que la examine. Y necesito que sea honesto conmigo sobre lo que encuentre». El doctor frunció el ceño. «Claro, pero ¿qué está pasando?» Ricardo respiró hondo. «Vamos a subir. Le explicaré todo en el camino». Mientras subían las escaleras, Ricardo resumió la situación. El doctor escuchaba con una expresión cada vez más grave, meneando la cabeza con incredulidad. Cuando llegaron al cuarto de Elena, Patricia estaba ahí, dándole el desayuno a su suegra. Se dio la vuelta al ver a los dos hombres, y por una fracción de segundo, Ricardo vio algo pasar por su rostro. Pánico. Pero fue rápido, reemplazado por esa sonrisa controlada. «Doctor Enrique, qué sorpresa. No sabíamos que vendría hoy». Elena, sentada en el sillón, miró a su hijo con los ojos muy abiertos de esperanza. «Yo le pedí al doctor que viniera», dijo Ricardo con voz firme. «Pensé que ya era hora de una consulta en casa, ya que mamá no ha ido al consultorio». Patricia parpadeó, la sonrisa vacilando solo un poco. «Pero si yo siempre la llevo a sus consultas». El doctor Enrique abrió su maletín sacando el estetoscopio. «De hecho, señora Hernández, la última consulta de doña Elena fue hace 6 meses, y en ese entonces
No recomendé reposo absoluto. Al contrario, el silencio que siguió fue denso, sofocante. Patricia abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Debe haber habido algún error. Estoy segura de... ¿Qué usted dijo? No hubo ningún error. La interrumpió el doctor con voz profesional pero con un dejo de irritación. Y estoy bastante preocupado por lo que estoy escuchando ahora. Doña Elena, ¿le importa si le hago algunos exámenes básicos? Elena asintió con los ojos fijos en su hijo. El doctor comenzó el examen. Verificó la presión, los latidos del corazón, los reflejos. Luego le pidió que intentara ponerse de pie. Elena hizo fuerza, pero sus piernas temblaban violentamente. No puedo, doctor, parece que no tengo fuerza. El doctor Enrique anotó algo en su libreta. Esto es atrofia muscular. Ocurre cuando una persona pasa demasiado tiempo sin moverse. Pero, doña Elena, la última vez que la examiné, usted estaba en excelentes condiciones físicas. ¿Qué pasó? Antes de que Elena pudiera responder, Ricardo sacó el frasco del bolsillo. Quizá esto lo explique, doctor. Mi esposa le ha estado dando este líquido a mi mamá. Dice que es una medicina que usted le recetó. El doctor tomó el frasco, lo abrió, lo olió. Su rostro palideció. Esto no es un medicamento recetado. Parece algún tipo de sedante casero, posiblemente con hierbas que causan somnolencia y debilidad muscular. ¿Dónde consiguió esto? Todas las miradas se volvieron hacia Patricia. Ella había retrocedido hasta apoyarse en la pared, con los brazos cruzados defensivamente sobre el pecho. No sé de qué están hablando. Esto es un absurdo. Ricardo sacó la libreta también. ¿Y esto, Patricia? ¿Este diario detallado de cuánto y cuándo le dabas estas sustancias a mi mamá? ¿Esto también es un absurdo? Patricia miró la libreta y algo se rompió dentro de ella. La máscara perfecta comenzó a agrietarse. Ustedes no entienden. Nadie entiende. Ella siempre lo tuvo todo. Siempre fue el centro de atención. La gran Elena Hernández. La matriarca. ¿Y yo? Yo solo era la nuera. La esposa que nunca fue lo suficientemente buena, que nunca fue aceptada de verdad en esta familia. Ricardo dio un paso al frente, la ira desbordándose. ¿Así que decidiste envenenarla? ¿Mantenerla prisionera? Patricia se rió, un sonido amargo, quebrado. Envenenarla. Solo me estaba asegurando de que no me quitara de tu lado, de que no me quitara esta casa. Siempre te tuvo en la palma de su mano, Ricardo. Siempre. Y yo estaba harta de que me dejaran en segundo plano. Harta de oír lo maravillosa que era tu mamá, cómo te había criado sola, lo fuerte que era. Quería que se detuviera. Solo eso. Quería que se quedara quieta. Elena, que había escuchado todo desde el sillón, preguntó con voz temblorosa. ¿Me odias? ¿Tanto así? Patricia se volvió hacia ella y en los ojos de la nuera había algo salvaje, descontrolado. Sí, te odio. Te odio porque nunca me aceptaste, porque siempre me trataste como a una intrusa, porque él siempre te eligió a ti en lugar de a mí, siempre su mamita perfecta, por encima de todo y de todos. Yo solo quería que dejaras de existir como existías. Te quería débil, dependiente, silenciada. El doctor Enrique habló con voz grave. Señora, lo que usted hizo es muy serio. Mantuvo a esta mujer sedada, le causó atrofia muscular intencional, aislamiento psicológico. Eso es maltrato de ancianos. Es un delito. Ricardo se volvió hacia Patricia y ella nunca había visto esa expresión en su rostro. Te vas a ir de esta casa, ahora, hoy, y voy a tomar todas las medidas legales necesarias. Lastimaste a mi madre, la mantuviste prisionera, y nunca te lo voy a perdonar. Patricia no gritó. No lloró. Solo se quedó ahí, recargada en la pared, la máscara completamente destrozada, mostrando el vacío detrás. Ricardo tomó su celular y llamó a Concepción. Ayuda a mi esposa a hacer sus maletas. Se va hoy mismo. Y después ven a quedarte con mi mamá. Concepción apareció en la puerta casi al instante, como si hubiera estado esperando ese momento. Sí, licenciado, con permiso, doña Patricia. ¿Vamos? La exesposa de Ricardo salió del cuarto tambaleándose, como alguien que despierta de una pesadilla y descubre que la realidad es peor.
Ricardo se arrodilló junto a su madre, tomando sus manos frías y temblorosas. Se acabó, mamá. Se acabó. Elena comenzó a llorar con sollozos, profundos de alivio y dolor acumulado. El doctor Enrique puso una mano en el hombro de Ricardo. La voy a canalizar a fisioterapia de inmediato. Con el tratamiento adecuado, puede recuperar gran parte de su movilidad. Y voy a documentar todo esto para el proceso legal. Ricardo asintió, incapaz de hablar. Abrazó a su madre mientras ella lloraba, sintiendo el peso de meses de negligencia caer sobre sus hombros. Pero también sintió, por primera vez en mucho tiempo, que había hecho lo correcto, que había protegido a quien necesitaba ser protegida, y que, aunque tarde, había visto la verdad. La hacía, verdad horrible, dolorosa pero necesaria, porque solo la verdad podía liberarlos de esa prisión de mentiras en la que se había convertido la mansión. La tarde cayó sobre la mansión de las Lomas, trayendo consigo un tipo diferente de silencio. Ya no era ese silencio opresor, cargado de secretos y miedo. Era un silencio de espera, de pausa, como si la propia casa estuviera respirando por primera vez después de meses conteniendo el aliento. Ricardo estaba sentado junto a la cama de su madre, observando al doctor Enrique hacer las últimas anotaciones en su expediente médico. Elena había tomado un sedante ligero recetado por el médico y ahora dormía tranquilamente, su respiración finalmente regular, sin esa agitación ansiosa que se había convertido en su sello distintivo. «Voy a programar sesiones de fisioterapia 3 veces por semana», dijo el doctor Enrique, guardando el estetoscopio en su maletín. El médico parecía cansado, envejecido por las revelaciones de esa mañana. «Y voy a recetarle algunos suplementos vitamínicos. Está desnutrida, Ricardo, no críticamente, pero lo suficiente como para preocupar. La combinación de sedantes caseros con poca movilidad causó daños que tomará tiempo revertir. Pero ella es fuerte, se va a recuperar». «¿Cuánto tiempo?». La voz de Ricardo salió ronca de emoción contenida. El médico suspiró. «¿Con dedicación y los cuidados adecuados? Unos meses para recuperar la fuerza básica en las piernas. Quizás 6 meses para volver a caminar sin ayuda. Pero, Ricardo, el daño psicológico puede llevar más tiempo. Fue traicionada por alguien que debía cuidarla. Eso deja marcas profundas. Considera buscar un terapeuta especializado en traumas de la tercera edad». Ricardo asintió, con la garganta demasiado apretada para hablar. Solo pudo murmurar un gracias cuando el médico se levantó para irse. «Te dejaré mi número personal. Cualquier cosa, a cualquier hora, llámame». «Y, Ricardo», el doctor se detuvo en la puerta, «hiciste lo correcto. Muchos hijos no habrían tenido el valor de ver lo que estaba frente a ellos. Salvaste a tu madre». «¿La salvé?», pensó Ricardo después de que el médico se fue. «¿O simplemente desperté demasiado tarde?». La culpa era un peso constante en su pecho, una presencia que no lo dejaba respirar bien. ¿Cómo había permitido que eso sucediera? ¿Cómo había sido tan ciego? El sonido de maletas siendo arrastradas por el pasillo lo sacó de sus pensamientos. Patricia se iba. Ricardo se levantó y fue a la puerta del cuarto de su madre, observando desde lejos. Su exesposa, porque eso era ahora, ya no tenía nada de esa elegancia estudiada. El cabello estaba suelto y desordenado, el maquillaje corrido, los ojos hinchados. Cargaba 2 maletas grandes, con Concepción a su lado llevando una más. Parecía una sombra de sí misma, una versión fantasmagórica de la mujer perfecta que había sido. Patricia levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Ricardo. Por un momento, solo un momento, él vio algo humano en esa mirada. ¿Arrepentimiento? ¿Dolor? ¿O solo rabia por haber sido descubierta? Era difícil saberlo. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero luego pareció pensarlo mejor y la cerró. Bajó las escaleras en silencio, sus maletas golpeando los escalones con un sonido sordo y final. La puerta de entrada se cerró con un suave clic. Patricia se había ido. Había dejado la mansión sin mirar atrás, sin una disculpa,
sin más explicaciones que esa amarga explosión de resentimiento. Ricardo sintió un alivio extraño, mezclado con una profunda tristeza. 12 años de matrimonio terminando así, en un estruendo de verdades dolorosas y mentiras reveladas, pero al mismo tiempo sabía que era necesario. Algunas cosas, una vez rotas, no podían arreglarse, y la confianza era una de ellas. Licenciado Ricardo. Concepción apareció a su lado, con voz suave. Preparé el cuarto de huéspedes junto al de doña Elena. Pensé que querría estar cerca esta noche. Ricardo se volvió hacia ella, viendo lágrimas silenciosas rodar por el rostro de la empleada. Gracias, Concepción. Y gracias por haber tenido el valor de decírmelo. Salvaste a mi madre. No sé cómo puedo agradecértelo. Ella negó con la cabeza. Debí haberlo dicho antes, licenciado. Debí haber sido más valiente. Tuve tanto miedo de perder el trabajo, de causar problemas, que dejé que esa mujer lastimara a doña Elena. La culpa también es mía. Ricardo tomó las manos de ella entre las suyas. No lo es. La culpa es mía, por haber dejado que esto pasara en mi propia casa. Y de Patricia, por haberlo hecho. Tú hiciste lo que pudiste en el momento correcto, y te estoy agradecido. Siempre te estaré agradecido. Concepción se secó las lágrimas y asintió, volviendo a sus tareas con los hombros un poco más ligeros. Ricardo regresó al cuarto de su madre y se sentó en la silla junto a la cama. Elena todavía dormía, pero su rostro parecía más relajado de lo que él había visto en meses. Sin esa tensión constante alrededor de los ojos, sin el ceño fruncido de preocupación, parecía en paz. La noche cayó lentamente sobre la Ciudad de México. Ricardo no salió del cuarto. Concepción le llevó la cena en una charola, pero apenas tocó la comida. Solo podía quedarse ahí, observando a su madre dormir, como si temiera que, si parpadeaba, ella desaparecería. Como si todo aquello fuera solo una pesadilla de la que eventualmente despertaría. Pero no lo era. Era real, dolorosa, brutalmente real. Cerca de las 11 de la noche, Elena comenzó a moverse. Abrió los ojos lentamente, desorientada al principio, hasta que su mirada encontró la de Ricardo. «Hijo». Su voz salió débil, pero sin ese miedo que se había vuelto tan común. «Todavía estás aquí». Él se inclinó tomando su mano. «Lo estoy, y no voy a ir a ningún lado. Me quedaré aquí contigo el tiempo que sea necesario». «¿De verdad se fue?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro. «Patricia, se fue». Ricardo asintió. «Se fue, y no va a volver. Nunca más. Ahora yo voy a cuidarte, mamá. Como siempre, debí haberlo hecho». Elena cerró los ojos, lágrimas rodando por sus sienes. «Tuve tanto miedo, Ricardo, tanto miedo de que no me creyeras, de que pensaras que estaba exagerando, inventando cosas por celos o porque estoy vieja. Te creo, mamá. Siempre te voy a creer. Y perdóname por haber tardado tanto en darme cuenta. Perdóname por haberte dejado sola con ella. Perdóname por todo». Elena apretó su mano con la poca fuerza que tenía. «Tú no sabías. Ella era buena para esconder las cosas, buena para mentir. Hasta yo dudaba de mí misma a veces. Pensaba que me estaba volviendo confusa, que quizá de verdad necesitaba ese reposo, esas medicinas. Así funciona, hijo. Cuando alguien que debería cuidarte empieza a lastimarte, empiezas a dudar de tu propia cordura». Ricardo sintió una punzada aguda en el pecho. Eso era abuso, puro y simple, y había ocurrido bajo su propio techo. «Nunca más, mamá. Esto nunca más va a pasar». Elena le dedicó una sonrisa débil. «Lo sé, porque ahora tienes los ojos abiertos, y eso hace toda la diferencia». Se quedaron en silencio por un largo momento, solo tomados de la mano, dejando que la quietud de la noche los envolviera, como una manta. Los días siguientes fueron de adaptación y descubrimiento de cuántos daños había causado Patricia, pero también de cuánta fuerza todavía tenía Elena escondida bajo la aparente debilidad. Al segundo día, con la ayuda de Ricardo y Concepción, logró dar 3 pasos apoyada en ellos, 3 pasos que fueron celebrados como si fueran un maratón. Al tercer día,
logró ponerse de pie por un minuto entero sin temblar tanto. Al cuarto día, pidió sentarse en la terraza, sentir el sol en el rostro, y cuando lo hizo lloró de alivio y gratitud. El doctor Enrique venía todos los días monitoreando su progreso, ajustando medicamentos, trayendo equipos para ayudar en la rehabilitación. Y lentamente, muy lentamente, Elena comenzó a volver. No la mujer que era antes, esa probablemente nunca regresaría, sino una versión más fuerte, más consciente, una sobreviviente. Ricardo también cambió. Pasó a trabajar desde casa la mayor parte del tiempo, instalando su despacho en una habitación de la planta baja para estar siempre cerca. Se aseguró de almorzar y cenar con su madre todos los días, de escucharla, de realmente escucharla cuando hablaba, y descubrió, sorprendido, que había perdido mucho tiempo, que durante todos esos años, enfocado en el trabajo, había dejado escapar conversaciones preciosas, risas, historias, pero ahora tenía una segunda oportunidad, y no la iba a desperdiciar. Concepción se convirtió en más que una empleada, se convirtió en parte de la familia, una guardiana silenciosa pero constante. Fue ella quien sugirió que Elena comenzara a hacer pequeñas actividades para recuperar la coordinación motora fina. Tejer, crucigramas, pintar, cosas simples que hacían una diferencia enorme. Y fue ella quien una tarde encontró a Elena llorando en el jardín, no de tristeza, sino de pura felicidad por poder finalmente caminar hasta ahí sola, con solo un bastón de apoyo. Un mes después de la partida de Patricia, Ricardo recibió una carta del abogado de ella. Patricia pedía el divorcio y una parte de la fortuna. No mencionaba nada sobre lo que le había hecho a Elena, obviamente, pero Ricardo ya se lo esperaba. Tenía a su propio abogado preparado, con toda la documentación médica, la libreta de anotaciones, el frasco de sedante, testigos. Si ella quería pelear, que peleara. Pero no iba a ganar nada más allá de lo que legalmente le correspondía, que era poco. Y si intentaba hablar mal de él o de su madre, él tenía pruebas suficientes para demandarla por maltrato de ancianos. El abogado lo dejó muy claro en la respuesta. Patricia no respondió. Aceptó los términos del divorcio en silencio, se llevó lo que era suyo y desapareció de sus vidas tan completamente como había entrado años atrás. Ricardo oyó rumores, meses después, de que se había mudado a Cancún, a empezar de nuevo. Una parte de él sintió alivio. Otra parte sintió una tristeza residual por el desperdicio de todo aquello. Pero principalmente sintió gratitud por haberlo descubierto a tiempo, porque pudo haber sido peor, mucho peor. 3 meses, después de esa noche de revelaciones, Elena dio sus primeros pasos completamente sola. Fue una mañana de domingo, con el sol entrando por las ventanas de la sala. Ricardo estaba leyendo el periódico cuando oyó los pasos. Lentos, cuidadosos, pero independientes. Levantó la vista y vio a su madre viniendo en su dirección, sin bastón, sin apoyo, solo con esa expresión de feroz determinación en su rostro arrugado. «Mírame, hijo», dijo cuando llegó cerca de él, con los ojos brillando de orgullo y emoción. Estoy caminando de verdad». Ricardo soltó el periódico y se levantó, abrazándola con cuidado, pero con la fuerza suficiente para demostrar lo orgulloso que estaba. «Lo estás, mamá. Estás caminando y estás libre, finalmente libre». Concepción apareció en la puerta de la sala, vio la escena y comenzó a llorar. Llorar de alegría, de alivio, de una felicidad profunda que solo quien ha sido testigo del sufrimiento puede entender realmente cuando ve la recuperación. Los tres se quedaron ahí, en la sala bañada por el sol, celebrando esa pequeña victoria que era, en realidad, una victoria inmensa. Una victoria sobre el control, sobre el abuso, sobre el silencio que por tanto tiempo había dominado esa casa. Los meses se convirtieron en estaciones. El verano dio paso al otoño, que dio paso al invierno. Elena siguió mejorando. Volvió a dar sus paseos por el jardín,
Volvió a tomar algunas decisiones de la casa, volvió a sonreír sin ese miedo siempre presente en sus ojos. Y Ricardo aprendió a estar realmente presente. Aprendió que la fortuna y el éxito profesional no significaban nada si las personas que amaba estaban sufriendo. Aprendió a prestar atención a las señales, a hacer preguntas, a no asumir que todo estaba bien solo porque parecía estarlo. Una noche, casi un año, después de esa revelación transformadora, Ricardo y Elena estaban sentados en la terraza, observando las luces de la Ciudad de México parpadear en la distancia. Hacía un año que sus vidas habían cambiado por completo. Un año desde que la verdad había salido a la luz. ¿Estás feliz, mamá?, preguntó Ricardo, rompiendo el cómodo silencio. Elena pensó por un momento antes de responder. Lo estoy, no de la forma en que lo era antes de que todo esto pasara. Esa felicidad ingenua de quien cree que está a salvo. Pero estoy feliz de una manera diferente, de una manera más consciente, más agradecida. Cada día que me despierto y puedo caminar, cada comida que hago sin miedo, cada noche que duermo tranquila, es una bendición. Y ya no doy nada de eso por sentado. Yo tampoco, mamá, yo tampoco. Ricardo tomó su mano y se quedaron ahí, en silencio, dejando que la noche los envolviera. Una noche tranquila, sin secretos, sin mentiras. Solo madre e hijo, sobrevivientes de una tormenta que casi los destruye, pero que al final, de una forma extraña y dolorosa, los había hecho más fuertes. Les había mostrado el verdadero valor de las cosas que realmente importaban. Familia, verdad, libertad. La mansión en las Lomas ya no era una prisión. Era un hogar donde las ventanas permanecían abiertas, donde las risas resonaban por los pasillos, donde el silencio, cuando llegaba, era bienvenido y no temido. Y cada mañana, cuando el sol salía sobre la ciudad, traía consigo una promesa renovada, la promesa de que lo peor había quedado atrás, de que días mejores no solo eran posibles, sino que eran reales, de que el amor verdadero, el que protege y cuida, había vencido al control disfrazado de cuidado. Y Ricardo sabía, con una certeza, que le calentaba el corazón, que nunca más sería complaciente, nunca más cerraría los ojos ante el sufrimiento a su alrededor, porque había aprendido, de la manera más dura posible, que a veces las peores cosas suceden en silencio, dentro de las propias casas, perpetradas por personas que deberían amar, y que la única forma de combatirlo era estar presente, estar atento, estar dispuesto a ver la verdad, por más dolorosa que fuera. Al final, no se trataba de la mansión en las Lomas, ni de fortunas o estatus social. Se trataba de algo mucho más simple e infinitamente más valioso. Se trataba de dignidad, de respeto, del derecho básico de todo ser humano a vivir sin miedo dentro de su propia casa. Y mientras Ricardo observaba a su madre sonreírle a las luces de la ciudad, libre al fin, supo que esa era una lección que llevaría consigo para siempre. Una lección pagada con lágrimas y culpa, pero que valió cada segundo de dolor. Porque al final, había salvado lo que realmente importaba. Había salvado a su madre, y en el proceso, se había salvado a sí mismo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ricardo, Elena y Concepción haya tocado profundamente sus corazones. Si te emocionaste con este viaje de valentía, verdad y renacimiento, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Cuántas personas, en este preciso momento, sufren en silencio dentro de sus propias casas, esperando que alguien finalmente vea lo que está sucediendo? Todos los días traemos narrativas intensas como esta, que revelan el lado más profundo y verdadero del alma humana, historias que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas y elecciones. Tu participación mantiene vivas estas historias y nos inspira a continuar. Te esperamos en el próximo episodio, con otra historia que moverá tus emociones y te hará pensar sobre el verdadero significado del amor, la familia y la libertad.